Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia a este seminario. En esta ocasión tenemos el honor aquí de escuchar al profesor Víctor Hernández Santamaría del Departamento del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Y bueno, nos va a platicar sobre comportamiento asintótico en problemas fraccionarios. Pues muchas gracias y pues adelante. No, bueno, antes que nada, muchas gracias. Y gracias a ti en particular, porque como le comentaba a Héctor antes, resulta que Juan Manuel y yo fuimos compañeros en la secundaria. Entonces, se perdió el contacto, supongo, o no sé si alguna vez lo hubo. Exactamente, no sé si alguna vez lo hubo, pero en teoría fuimos compañeros de la secundaria, ¿de acuerdo? Entonces se me hizo muy curioso al ver el correo, ¿no? Pero bueno, ya, entrando ahora sí en detalle, lo que le voy a hablar es un poco de una colección de trabajos que he realizado en los últimos 7 años, más o menos 6, 7 años, que hablan acerca de, aquí le puse el comportamiento asintótico en problemas fraccionarios, pero esto más que nada es un pretexto para hablarles del laplaciano fraccionario y del laplaciano logarítmico, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a ver un poco de qué son estas dos cosas y hacia dónde vamos. ¿Okay? Entonces, bueno, antes de que se me olvide, presenté la charla perdón, dejé las diapositivas en inglés. Si alguien necesita que me cambie en inglés, me puedo cambiar en inglés, ¿de acuerdo? Pero, ok. Entonces, a ver, ¿qué es el laplaciano fraccionario? Pues el laplaciano fraccionario no es más que una generalización del laplaciano clásico, dada una función u, pensemos ahorita una función suave, pues el laplaciano no es más que la suma de las segundas derivadas parciales de esta función u respecto a x, ¿de acuerdo? Entonces el laplaciano fraccionario es una generalización a potencias fraccionarias del laplaciano, es decir, lo que yo quisiera tomar es una potencia menos laplaciano a la s, un número s posiblemente no entero de este operador, ¿de acuerdo? Entonces en Rn, para funciones suficientemente suaves, piensen en C infinito con soporte compacto, podemos definirlo muy fácil a través de la transformada de Fourier. Entonces creo que les estoy estorbando a los que están acá, entonces no sé cuál sea sí, tal vez voy a jalar un poquito aquí esta. Pero no está muy largo el cable. Es que darlo sentado es un poco... Sí, quiero estar de frente se me hace muy grosero darles la espalda, ¿no? Entonces, entonces estaba diciendo, en Rn hay dos formas muy fáciles de definir. La primera de ellas es a través de la transformada de Fourier. El laplaciano fraccionario es el operador cuyo símbolo asociado es este J a la 2S, ¿no? Y este funciona perfectamente para cualquier S mayor que 0, no necesitas estar restringido, ¿de acuerdo? En particular, cuando S es igual a 1, recuperamos el laplaciano clásico y así. Y otra forma de definirlo es, para nuevamente funciones suficientemente suaves, es a través de esta fórmula que ya nos da una evaluación puntual. El laplaciano fraccionario es esta constante, CNS, y el valor principal de esta integral que está aquí, que es una integral singular. Fíjense que cuando x es igual a y, pues esto podría no estar bien definido, ¿no? Entonces, esta definición del laplaciano fraccionario es adecuada y es buena cuando el parámetro s está entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Entonces, estas son dos nociones equivalentes, totalmente equivalentes, cuando estamos en Rn para definir el laplaciano fraccionario, ¿ok? ¿Qué es lo que le hace un objeto atractivo para estudiarlo? Bueno, una característica clásica del laplaciano estándar, del que todos conocemos, es que si tenemos una función u que es 0 en una vecindad, evaluar el laplaciano en una vecindad de un punto x0, evaluar el laplaciano en ese punto, pues nos da que es idénticamente 0. Mientras que el laplaciano fraccionario, por cómo se está eligiendo por esta integral que toma en cuenta las interacciones a lo largo de todo Rn, pues pasan cosas como las que siguen. Si tomamos un omega, un dominio acotado y una función positiva en ese omega, y decimos que 0 fuera en Rn, excepto en ese omega, si yo tomo un punto, aquí ojo, que está fuera de donde la función toma el valor o donde toma un valor positivo, si yo evalúo el laplaciano fraccionario con la definición anterior que les di, pues esto vemos que la integral está en todo Rn, el valor principal, pues se reduce a calcular esta integral. Entonces, aquí vemos que aparece menos u de y esto nos da un valor estrictamente negativo. Entonces, esta propiedad, aunque estemos muy lejos de donde la función toma el valor, el laplaciano va a tomar un valor, ¿de acuerdo? Entonces, no es como el caso clásico
y por eso se habla de un operador no local. Toma en cuenta interacciones que podrían estar posiblemente muy lejos del punto donde la función es estrictamente positiva. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, desde el punto de vista de modelado, este operador ha tenido un boom bastante grande, más o menos desde como hace unos 15, 20 años, y la gente ha estudiado este operador de laplaciano fraccionario a través de muchas perspectivas. Tiene aplicación en un montón de cosas, como procesamiento de imágenes, etcétera. Y aquí yo elegí una y elegí dos trabajos nada más para mencionarlos brevemente, donde justamente hacen, gracias, sí, Gracias. donde hacen, proponen utilizar el laplaciano fraccionario para modelar cuestiones de este tipo, modelos relacionados a la biología, ¿de acuerdo? Donde tenemos dos tipos de interacciones, interacciones locales, que están modeladas, piensen, por el laplaciano, como es el movimiento de un conejo se mueve en una pequeña vecindad, e interacciones de largo alcance, como puede ser un águila, que puede llegar desde lejos y llevarse al conejo. Entonces, modelos donde interactúan dos especies, una con un pequeño alcance y una con un largo alcance, están bien modeladas por una combinación del laplaciano clásico y el laplaciano fraccionario, ¿de acuerdo? Entonces, este objeto tiene motivación en este tipo de problemas, en biología, procesamiento de imágenes, etc. Pero a ver, a mí lo que me interesa es un problema muy particular, que es el problema de Poisson. El problema de Poisson es un problema bastante sencillo y es de los primeros que estudiamos cuando estudiamos EDPs, que es el siguiente. Yo lo que quiero es encontrar una función u que resuelva este problema. Dada una f, yo quiero encontrar una u tal que el laplaciano fraccionario aplicado a esta u sea igual a f, ¿de acuerdo? En un conjunto omega, un dominio acotado, suave, frontera regular. Y a diferencia de un problema clásico de Poisson, por lo mismo de las interacciones de largo alcance de nuestro problema, pues yo estoy solicitando que u sea igual a 0 fuera de esta región. Entonces, toda persona que trabaje con este tipo de problemas se debería de hacer las siguientes preguntas. ¿Existe una solución a este problema? ¿Es única? Depende continuamente del dato. Y estas son, digamos, las tres preguntas básicas con las cuales podemos empezar a estudiar este problema. Entonces, esta ecuación tiene detrás una estructura variacional bastante rica que nos dice que encontrar una solución a este problema es equivalente a encontrar a una solución débil que se puede entender desde esta forma. Dada una forma bilineal en un espacio de Hilbert, que ahora nada más le llamo V, ahora les voy a decir un poco cómo es, cómo se construye o qué pinta tiene, que satisfaga esta relación para todas las Vs en este espacio funcional. Entonces, es muy clara que la tarea es justamente identificar quién es este espacio funcional y dar una noción o dar una expresión para esta forma bilineal. Entonces, el espacio funcional con el que vamos a trabajar está dado o está definido a través de este producto interior, ¿de acuerdo? Este es un producto escalar para este espacio, más bien este espacio lo defino a través de este producto escalar, que son las funciones en L2, tales que esta forma bilineal EDS es finita y además satisface que U de 0 es igual a fuera de todo Rn. Entonces, rápidamente, este H0S es el equivalente, en el caso clásico del laplaciano, es equivalente al espacio H01, ¿de acuerdo? Y esta forma bilineal S de U y V que les dejo ahí, no es más que nada que la integral sobre omega del gradiente de U, gradiente de V, ¿de acuerdo? Es una generalización de los espacios clásicos y de las formas bilineales clásicas que se estudian en el problema de Poisson clásico. En particular, pues este H0S es lo que se le conoce como el espacio de Sobolev fraccionario. ¿De acuerdo? Es una generalización del espacio de Sobolev clásico H01. ¿Ok? Entonces, este problema está bien definido y de hecho su solución es básicamente una aplicación directa del teorema de Lax-Milgram, que estaba viendo, por cierto, hoy en clase con mis estudiantes. Entonces, este teorema es muy sencillo de leer y nos dice lo siguiente, que dado un parámetro S entre 0 y 1 y una función f, pensamos ahorita en el dual de este H0, este no lo voy a definir, nada más voy a decir que es el dual,
Entonces existe una única solución U en H0S a nuestro problema de Poisson que satisface esta formulación variacional, y más aún que la norma de U en H0S está acotada por la norma de F en H-S, ¿de acuerdo? Donde esta norma en H0S es la que está asociada justamente a esta forma bilineal de nuestro espacio de Sobolev fraccionario, ¿de acuerdo? Sí. Este es súper clásico, este es súper clásico. Estoy haciendo, voy allá. Entonces, este es un problema súper clásico. Este problema, uno lo puede escribir de una forma muy abstracta, decir que tiene la forma bilineal, tienes el producto interno, etcétera, etcétera. Uno aplica Lax-Milgram y le da directo la solución, ¿de acuerdo? Entonces, este teorema es bastante clásico y bastante estándar, ¿de acuerdo? Pero a mí lo que me interesa, déjenme escribir por aquí el problema, menos laplaciano de S por U igual a F. Lo que yo les dije en este teorema es que el S es un parámetro dado, ¿no? A mí lo que me interesa es entender un poco de cómo este problema se comporta respecto al parámetro S. En los problemas que nos encontramos, en los problemas clásicos, pues digamos, una fuente de interés o un término importante, pues es el lado derecho, la regularidad de la solución, etc. A mí lo que me interesa es conocer el comportamiento de estos problemas respecto al parámetro S, ¿de acuerdo? ¿Y por qué esto es importante para mí? Entonces, en 2016, Caffarelli, Di Piero y Baldinocci hicieron este trabajo que es bastante interesante, que nos dice, imaginemos que tenemos una densidad de una población que está modelada justamente por una ecuación donde aparece este laplaciano fraccionario y donde tenemos una función, aquí ya no es exactamente lineal, aquí ya es una función no lineal, pero que tiene este problema tiene un comportamiento interesante en el siguiente sentido, ¿de acuerdo? Lo que nos dice este problema es que si omega, el dominio donde estamos suponiendo que vive nuestra población, imagínense, de bacterias, si el omega es grande, entonces un parámetro S muy grande, casi cercano a 1, es favorable a la población que esté viviendo en ese lugar. Ahora explico a qué me refiero con favorable. Si omega es pequeño, S cercano a 0 va a ser un medio favorable para la población, ¿de acuerdo? Y aquí cuando digo favorable o no favorable, significa que esta ecuación, cuando digo favorable, es que admite una solución positiva. Es decir, en este caso, si omega es grande y S es grande, entonces admite al menos una solución positiva. Mientras que si yo empiezo a reducir el S y dijo el omega fijo, la única solución es la trivial. Entonces no podemos, o desde un punto de vista de modelado, significaría que la población está extinta. ¿De acuerdo? Entonces lo mismo pasa para el otro caso. Si omega es pequeño y el S es pequeño, bien. Si lo empiezo a hacer grande, mal, porque la población no existe. ¿De acuerdo? Entonces, esta fue una de las motivaciones. Y la siguiente motivación, y aquí es donde aparece uno de los primeros resultados de los que les quería hablar, es acerca de la implementación, bueno, una motivación que encontramos de un artículo que hice con Umberto Vicari en 2017, acerca de la implementación por elementos finitos del problema 1D fraccionario. Entonces, cuando hicimos este trabajo y tenía una herramienta computacional a la mano, nos pusimos a jugar un poco y encontramos esta gráfica. Entonces, dado un lado derecho F, aquí sí es un lado derecho bastante fijo, lo que hicimos en ese momento fue empezar a variar los parámetros S entre 0.5 y 1, donde 1 es el laplaciano clásico, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos dimos cuenta es que la solución más o menos se iba aproximando y ya cuando estaba muy cercano, pues eran ya casi, bueno, no casi iguales, pero eran bastante parecidas, ¿de acuerdo? Entonces, siguiendo un poco de la filosofía de uno de mis mentores, es que si uno puede ver algo en una simulación, es que debe de haber una forma de probarlo. Esto con la salvedad de que la simulación esté bien hecha, ¿de acuerdo? Entonces, usando este como punto de partida, lo que nos hicimos con Umberto Vicari fue dos preguntas bastante básicas. La primera es, a ver, yo parto de mi problema de Poisson fraccionario y me pregunto, ¿qué pasa cuando US, porque para cada S yo sé que existe una solución, ¿qué pasa para esta sucesión de soluciones cuando S tiende a 1? Es decir, ¿qué pasa cuando yo quiero intentar acercarme al comportamiento de este problema? Que es más o menos lo que nos decía la imagen.
la solución converge a U1, la solución, déjenme ponerle aquí el 1, la solución de este problema, del problema de Poisson clásico. Y si sí, ¿cuál es su rango de convergencia? ¿Qué tan rápido se está aproximando una a la otra? Perdón, ahí siempre estás pensando en la solución clásica. Débil. No, a la débil. Siempre soluciones débiles. Aquí no me estoy metiendo en soluciones clásicas ni nada y ahora les voy a explicar un poco por qué. ¿De acuerdo? Entonces, a ver. Pues no estábamos en blanco en realidad en este problema porque teníamos varios hints de que la cosa tenía que suceder. Y de hecho es bastante natural. Si ustedes piensan aquí simplemente y dicen, bueno, todo esto está fijo, yo tiendo ese a 1, pues esto debería de converger al problema clásico, ¿no? Pero hay varias cuestiones que ahora explico. Pero entonces la primera, y es que para funciones C infinito con soporte compacto, y U fija, aquí es importante, U está fija, pues pasa lo que tiene que suceder, que el límite cuando S tiende a 1 de esta cosa, pues nos da al menos Laplaciano. ¿De acuerdo? Entonces aquí no hay ninguna sorpresa. El segundo hint de que todo debería de funcionar era la solución del problema de torsión, es decir, la solución al problema cuando el lado derecho es idénticamente 1. En este caso, para S sí se sabe una solución explícita que está dada por esta expresión. Cuando S, si ustedes toman S que tiende a 1 en esta expresión, recuperan esta solución, que es la solución al problema de torsión del problema clásico. Entonces, segunda cosa de que todo pintaba bien. Y la tercera es que usando esta cuestión de los elementos finitos en 1D, lo que hicimos fue decir, bueno, si ya tenemos una matriz que era explícita respecto al H, respecto al S, de el elemento finito del fraccionario, pues lo que hicimos fue simplemente tener S igual a 1 y descubrir que esto tendía a la matriz de elementos finitos clásica del problema de Poisson estándar. ¿De acuerdo? Y con esto en mente, pues ahora sí nos pusimos a trabajar y lo que encontramos fue este resultado. En 2018, en un segundo artículo con Humberto Vicari, lo que nos dimos cuenta es de lo siguiente, que si nosotros tomamos una sucesión de exponentes Sn que tienen A1 cuando n tiene infinito y podemos dar incluso una sucesión que depende del parámetro mismo S en el lado derecho, si esta sucesión pues está uniformemente acotada, converge débil en L2, y yo me tomo las soluciones del problema de Poisson fraccionario para estos exponentes Sn, lo que podemos demostrar es que Un converge fuertemente a la solución del U1, ¿de acuerdo? En L2 se puede mejorar un poquito, pero en L2 me basta. Más aún, el límite va a satisfacer esta formulación, que si la ven es la formulación débil del problema estándar. ¿De acuerdo? Entonces, no me voy a meter en cuestiones de probar lo de la convergencia, porque se requiere algunos argumentos útiles, pero ver que el límite satisface esto es bastante sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, se los voy a mostrar rápidamente. Entonces, lo que hay que hacer para probar, ojo, aquí como dice, la parte difícil es probar la convergencia, pero asumamos que la tenemos. Lo que es fácil de probar es lo siguiente, que para la forma bilineal, es decir, para este producto escalar que está, digamos, generalizado en estos espacios fraccionarios, yo tengo una fórmula de integración por partes que funciona bastante bien. Es decir, que esta forma bilineal evaluada en una phi en H0S y en una psi C infinito con soporte compacto, yo puedo hacer un proceso, esto lo puedo trabajar, manipular y ver que esto es igual a psi producto interno con menos Laplaciano a la S de psi. Entonces, esta es una fórmula de integración por partes en el ámbito fraccionario. Si yo tengo esto, lo único que tengo que hacer es, bueno, para una V C infinito con soporte compacto y usando las propiedades de la convergencia débil que pedí en el teorema, pues simplemente veo que esto yo lo puedo escribir como este límite, que es igual por ser solución débil, porque yo estoy tomando soluciones débiles, al límite de estas cosas cuando S se va a infinito, de estas formas bilineales. Usando mi fórmula de integración por partes, mando todo a la función C infinito soporte compacto y aquí sí ya tiendo al límite, asumiendo que esto converge fuerte. Esto siempre va a converger fuerte y esto se demuestra simplemente usando las propiedades de que el Laplaciano sí, el fraccionario converge al Laplaciano regular, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí estamos asumiendo un poco lo del primer hint que les hice de que para funciones C infinitos de soporte compacto fijas,
el laplaciano fraccionario tiene que converger a lo que debe de ser. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, una vez que hacemos eso, pues simplemente descubrimos que aquí todo converge a lo que tiene que converger, e integrando por partes, y usando que U1, el límite estaba en H01, pues ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, como dice aquí, la parte difícil es probar la convergencia. Y estos son argumentos estándar de espacios de Sobolev fraccionarios. Entonces, no voy a discutir más acerca de eso. Y quiero pasarme a la segunda pregunta, que es, ¿qué pasa con el rango de convergencia? Entonces, esta pregunta resultó mucho más difícil de lo que originalmente pensábamos. No supimos cómo atacarla, pero teniendo una herramienta computacional, pues ya lo que hicimos fue decir, bueno, tomemos esta misma sucesión, tomemos unos ejemplos y graficamos para un cierto tipo de problema cómo se comportaba esta norma H0S numéricamente. Y lo que vimos es que el error, que es esta línea, es esta línea sólida, se comportaba más o menos como la raíz de 1 menos S. ¿De acuerdo? Entonces, durante muchos años, y en este artículo dejamos simplemente escrito, bueno, creemos que esto es, y dimos unas razones un poco heurísticas, más la grafiquita, ¿no? Entonces, que esta cosa se comportaba como una constante raíz de 1 menos S. Y resulta que más o menos ya se motivó a ciertas otras personas a estudiar este problema. Y en el 23, Jarrín y Lochamin probaron que para la ecuación de calor fraccionaria y en un setting L2, este comportamiento es cierto, ¿de acuerdo? Y más recientemente, salió hace unos poquitos meses, Bungert y Del Teso demostraron que para el problema que yo les mencioné, con el que sí trabajamos, se comporta más o menos como raíz de 1 menos S, pero tienen un término aquí en L1 que no saben cómo deshacerse de este término. Y dicen ahí algunas cosas que no termino de entender, pero creen que nuestras simulaciones son, en efecto, las que dicen el comportamiento. Entonces, eso simplemente sigue siendo un problema abierto que es bastante interesante. ¿De acuerdo? Entonces, estos trabajos pues han motivado a otra tanta gente a estudiar lo que se le conoce, bueno, como lo bautizaron Vygotsky y Secchi, la transición no local a local de los problemas fraccionarios, ¿de acuerdo? Este fenómeno de decir, bueno, yo tomo el caso fraccionario y tiendo S a 1, es a lo que le llamaban la transición no local a local. Y han trabajado mucho en este tipo de problemas, estas tres personas, bueno, este es trabajo mío, pero lo han generalizado a problemas no lineales, con potenciales, o así como en el caso local existe el P laplaciano, pues en el caso fraccionario existe lo que es el P laplaciano fraccionario, ¿de acuerdo? Que es este objeto que está aquí. Y en un segundo artículo, o en un primer artículo, perdón, con Alberto Saldaña, también del Instituto de Matemáticas, lo que hicimos fue ver el problema de Poisson fraccionario, pero con exponente crítico. Para los que estén más o menos familiarizados con los problemas de exponente crítico, estos problemas son muy mal portados, porque aquí los encajes de Sobolev dejan de funcionar. Entonces, extraer compacidad y extraer esos resultados de convergencia fuerte como los que les mostré, pues cuestan muchísimo trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, este problema es interesante desde otro punto de vista, ¿de acuerdo? Pero a ver, si ya hubo mucha gente que estudió estos problemas fraccionarios, la transición no local a local, ¿se sabe algo más? Y la respuesta es sí. En la prueba que yo les hice del comportamiento del no local a local, pues escondí las condiciones de frontera, las escondí a través de esta integración por partes. Todo lo que estaba en Rn menos omega, pues se fue a la forma, cuando integré por partes, todo se volvió a quedar en omega. Entonces esto, pues la verdad estuvo un poquito tramposo, funciona, pero es un poquito tramposo. Pero entonces en una serie de artículos de Sven Yaros, Alberto Saldaña y Tobias Beth, lo que demostraron es, ellos hicieron un análisis mucho más fino de la ecuación, y lo que vieron es que para este mismo problema de Poisson que yo les acabo de mostrar, el mapeo que toma un S entre 0 y 1 y lo manda a la solución del problema fraccionario, no solamente es continuo en el punto 1 como lo hicimos en nuestro trabajo, sino que es de clase C1, de que pueden caracterizar la derivada y capturan cómo se colapsa todo lo que está en el exterior únicamente a la frontera, ¿de acuerdo?
¿Y cómo es eso? Y aquí es donde entra, o hacia donde me quiero mover en la segunda parte de mi charla. Ellos caracterizan esta derivada, el colapso de la no localidad a través de estudiar un operador o de un problema que se escribe de esta forma: menos laplaciano a la s v de s es igual a menos laplaciano logarítmico, ahora les digo quién es, de una extensión por 0 del lado derecho f y un w de s, que es una función adecuada que tienen por ahí. Entonces aquí aparece este nuevo objeto, el laplaciano logarítmico, que ahora les voy a explicar de qué se trata, cómo se ve y cuáles son las diferencias principales respecto al laplaciano fraccionario. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero decir con esta diapositiva es que todo este trabajo inicial que nosotros hicimos ha sido mejorado gracias al estudio de este nuevo operador, y pueden decir muchas cosas gracias a esto. Perdón, Sí. de la condición de frontera van a poner algo similar al US0 hasta arriba. Aquí. Sí, Ajá. igual para este otro. Sí, para este mismo otro operador, lo que hacen ahí es caracterizan esta derivada a través de esto, donde también tienen todo, porque hay que, en alguna forma tenemos que manejar la naturaleza no local de nuestro problema. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, ¿qué es el laplaciano logarítmico? ¿No? Porque este es un objeto que no es de los estándar. Entonces, a ver, para motivar el laplaciano logarítmico, hagamos lo siguiente. Entonces, yo les dije que para una función phi c infinito con soporte compacto, el laplaciano fraccionario lo podemos entender a través de su transformada de Fourier. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que este es el operador con símbolo de Fourier J a la 2s. Entonces, fíjense de una cosa inmediata de esta ecuación, que cuando yo tomo el límite, cuando s se va a 0, pues esto nos queda simplemente la función, ¿de acuerdo? Entonces está tendiendo más o menos está tendiendo a la identidad, de hecho no más o menos, está tendiendo a la identidad. Entonces, pues uno podría decir cómo está tendiendo, podría hacer algo un poquito más. Entonces, una forma de definir el laplaciano logarítmico es, bueno, esto está tendiendo a 0. Lo que nos está diciendo es que el límite cuando s tiende a 0 de esto para una función de c infinito con soporte compacto nos da exactamente u. Pues lo que podemos hacer es hacer una expansión, aquí, Taylor, y ver que este símbolo se puede escribir como 1 más s veces el logaritmo natural de j cuadrada más un término ODS pequeño. Si yo lo desarrollo y me fijo justamente en lo que está sucediendo aquí, el laplaciano logarítmico es el operador diferencial cuyo símbolo asociado es este logaritmo de j al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, este operador, que lo podemos definir con Fourier, pues hubo que caracterizarlo, darle una interpretación puntual tal como se le hizo al fraccionario. Y eso, si ven, es un trabajo bastante reciente de Chen y de Bett. ¿De acuerdo? Entonces, en este trabajo, lo que ellos dijeron es que para funciones suficientemente regulares, piensen nuevamente C infinito con soporte compacto, el laplaciano logarítmico de esta función es esta suma de 3 términos, que tiene mucho pinta de ser el laplaciano fraccionario, salvo que aquí, en vez de estar en todo Rn, estamos en una bola centrada alrededor de este x, y aquí obviamente no nos queda el n más 2s, pues simplemente nos queda el n, porque ya s tendió a 0. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la expresión del laplaciano logarítmico. Pero bueno, entonces este objeto que aparece aquí, pues también nos da a pensar en el problema logarítmico de Poisson, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer lo mismo. Dado este operador, yo voy a tomar el laplaciano logarítmico de u igual a f, quiero conseguir, dada una f, quiero conseguir quién es u. Pues resulta que este operador también tiene una estructura variacional, ¿de acuerdo? Entonces, así como el fraccionario era equivalente a una forma bilineal y un funcional lineal, pues aquí también podemos escribir lo mismo, pero aquí hay que tener un poquito más de cuidado, sobre todo al identificar esta forma bilineal y este espacio V, ¿de acuerdo? Pero aquí lo único que quiero decir es que todo va por buen camino, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién es el espacio funcional? En este caso, el espacio funcional, que le voy a llamar H, no sé cómo llamarle, pero H,
van a ser las funciones en L2, tales que este producto, que va a ser un producto escalar en este espacio, es finito y que satisface que valen 0 fuera del dominio omega donde estoy considerando mi problema. Bueno, pues este resulta que es un espacio de Hilbert y este es el espacio V con el que voy a trabajar. Pero aquí es donde empiezan los problemas. En el caso del laplaciano fraccionario, yo les dije, bueno, la norma del espacio y el espacio en sí estaba definido a través de este producto, de este producto interior. Pues en este caso, lo que se puede ver es que la forma bilineal asociada al problema fraccionario, la forma bilineal asociada a este problema fraccionario, no coincide con la norma del espacio H, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que la forma bilineal es justamente esta forma bilineal, este producto escalar en el espacio, y dos términos adicionales que están un poco relacionados con justamente esto, de que esto estaba definido únicamente en una bolita, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, no es cierto que podamos aplicar, por ejemplo, Lax-Milgram, ¿de acuerdo? Porque esta forma bilineal no necesariamente es coerciva, no podemos ver que sea coerciva. Entonces, en este caso, lo que tenemos es un teorema de tipo alternativa de Fredholm, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que si nosotros estamos con dominio omega, acotado, suficientemente regular, pues alguna de las dos cosas que aparecen aquí va a suceder. O para todo f en L2 va a existir una única solución de este problema, o existe una solución no trivial de este problema tal que es el laplaciano de U es igual a 0, es armónica en este espacio, ¿de acuerdo? Y lo que se ve más o menos que está relacionado con el caso clásico es que esto va a estar relacionado con los autovalores de este problema, porque alguno puede ser 0, porque perdemos justamente la coercividad de nuestra forma bilineal. No podemos garantizar que esto... Ay. ¿Por qué no me puedo regresar? Sí, no me puedo regresar. Ah, no, porque es lo de allá, ¿no? Entonces, no podemos garantizar que esto sea una forma bilineal en el espacio, ¿de acuerdo? Coerciva. Entonces, pues hay que trabajarle un poco más y es por eso que nos queda este tipo de cosas, ¿no? De que tenemos un teorema tipo alternativa de Fredholm. Pero ¿cómo se ven las soluciones? Entonces, en un trabajo reciente con Sven Yaros, Alberto Saldaña y Leonard Sinch, lo que vimos y lo que hicimos fue extender esta filosofía de elementos finitos para el caso fraccionario al caso de laplaciano logarítmico. Y para ilustrar un poco esta alternativa de Fredholm y qué es lo que hay detrás de eso, les ilustré aquí 3 soluciones al problema de torsión, laplaciano logarítmico de U igual a 1, en un intervalo de tamaño L. Y lo que sucede son este tipo de cosas. Si L es pequeño, por ejemplo 0.1, este problema tiene una solución positiva. Si L es igual a 1, es decir, estamos tomando del menos 1 a 1, esta solución tiene una solución estrictamente negativa. Mientras que en el caso L igual a 8, esta solución empieza a oscilar, ¿de acuerdo? Y esto está relacionado justamente, hago énfasis, a los autovalores de nuestro operador logarítmico. Chen y Bet en el 19 vieron que este laplaciano verifica el principio del máximo si solo si el primer autovalor para el laplaciano logarítmico es estrictamente positivo, ¿de acuerdo? Y entonces aparecen cosas bastante interesantes. Por ejemplo, en esta solución, el lado derecho es 1, es positivo, uno esperaría que el principio de máximo funcione, pero aquí funciona el principio del antimáximo. Doy un lado estrictamente positivo y la solución es estrictamente negativa, ¿de acuerdo? Entonces, este es el tipo de cosas y el tipo de comportamientos por las que este operador se hace un poco difícil de estudiar. Pero a ver, yo les vine a hablar justamente de cuál es el rol en los problemas fraccionarios de este tipo de problemas. Entonces, si esto aparece más o menos cuando S tiende a 0, pues les quiero hablar justamente de un problema de ese estilo. Y para eso vamos a considerar este problema no lineal, menos laplaciano de S de U igual a U a la PS menos 2 por US en omega, U igual a
0 fuera del dominio donde lo esté estudiando. Y lo que vamos a hacer es restringirnos al siguiente caso que a mí me interesa. Para este problema no lineal voy a tomar S entre 0 y 1/4. PDS, este exponente va a estar entre 2 y 2S estrella, donde 2S estrella es el exponente crítico para los espacios de Sobolev fraccionarios, ¿de acuerdo? Cuando S es igual a 1, pues recuperamos el clásico exponente de Sobolev crítico, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo quiero estudiar es este problema. Y en un artículo con Alberto Saldaña en el 22, lo que vimos es que este problema existe una solución débil que es de energía mínima. Ahora les explico qué es esto de energía mínima. Pero lo importante de este problema es justamente la no linealidad y el rango de los exponentes donde nos estamos fijando. ¿De acuerdo? Entonces, que este problema tenga una solución de energía mínima es porque lo caracterizamos a través de minimizar un funcional. ¿De acuerdo? ¿Cómo es este funcional? Pues simplemente tomamos la norma, aquí hay un error, esta debería ser una V, tomamos la norma en el espacio H0S y le restamos nuestro término que está aquí, con la potencia que le corresponde. Y lo que hacemos es encontrar una solución a este problema como el mínimo de este funcional sobre una variedad muy particular que se le conoce como la variedad de Nehari, ¿de acuerdo? Esta variedad de Nehari, pues son justamente los elementos V que están en H0S, que no son 0, tales que esta norma en el espacio es igual a esta norma en el espacio LP correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces se puede probar que esta es una restricción natural al problema, es una variedad de clase C1, ustedes pueden minimizar y pueden encontrar una solución a este problema. Pero cuando estábamos haciendo todo el desarrollo, lo que nos encontramos fue lo siguiente, que para los elementos en la variedad de Nehari, trabajando un poquito más, estaban acotados por abajo uniformemente respecto al S, ¿de acuerdo? Entonces esto nos hizo pensar, bueno, si todo está uniformemente acotado cuando S tiende a 0 y en realidad el problema cuando S tiende a 1 ya se había estudiado y que estaba escrito en estos resultados de antes que les comenté, de la transición no local a local, pues nos hicimos la pregunta, ¿qué pasa si yo tiendo S a 0? ¿De acuerdo? Pero entonces aquí pasa algo bien chistoso. Fíjense, tomo este problema, menos la Laplaciano de SU, US a la PS menos 2 por US. Con este exponente en particular y este PS variando en este rango. Formalmente, ya vimos que el laplaciano de S de U tiende a U, pues en el lado derecho, si ustedes tienen S a 0, aquí les queda 2n entre 2, y este PDS se encajona en el 2, o sea, no le queda otra más que ser 2, entonces eso también se está yendo a U. Entonces esto no nos estaba diciendo nada de información. Lo que hicimos fue hacer una expansión de primer orden respecto a S en ambos lados de la ecuación. Entonces aquí, en el lado izquierdo, ya vimos más o menos que el laplaciano de S de U era U más ese logaritmo, laplaciano logarítmico de U más un término de resto pequeño. Si uno hace con cuidado las cuentas, y aquí puse el resultado en el caso crítico, ¿de acuerdo? Si es exactamente 2S estrella, pues aquí les queda U más S veces 4 sobre N logaritmo natural de U por U más el término pequeño. Si ustedes hacen la resta, pues esta U se les cancela con esta U, esta S pues la podemos quitar también. Entonces queda un problema escrito en términos de laplaciano logarítmico, que es un problema no lineal con una no linealidad logarítmica. ¿De acuerdo? Y este fue el segundo resultado que encontramos. Entonces, el segundo resultado que encontramos nos dice lo siguiente, que si ustedes toman una P, una función continua, una vez diferenciable en el 0, 1, tal que esta función P de S se queda entre el 2 y el 2S estrella, que es lo que les estaba diciendo antes, y cuya derivada P' evaluada en 0 no es ni 0 ni 4 sobre N, ahora les explico por qué. Entonces, si yo defino P de S como ese exponente y yo tomo una sucesión de valores que está tendiendo a 0 y me tomo, gracias al resultado que les acabo de mostrar, que existe una solución de energía mínima para cada S fija,
si yo me tomo una sucesión de soluciones de energía mínima a este problema, entonces lo que podemos demostrar es que existe un U0 que va a estar en el espacio bueno, en el espacio H, tal que pasando a una subsucesión, pues va a converger fuerte a U0 en L2, ¿de acuerdo? Entonces tiene un límite. Y eso es más o menos garantizado por cómo todo está acotado, ¿no? Pero lo importante o lo interesante fue ver que U0 es la solución de energía mínima para este problema logarítmico no lineal, con no linealidad logarítmica. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, antes de que vayamos y que les explique un poco lo que hay detrás de este método, ¿por qué no puede ser 0 y por qué no puede ser 4 sobre n? No puede ser 0 porque si hacemos la expansión y esto nos da 0, este lado derecho nos sigue sin dar información. Entonces, lo que se hace aquí es ir a una segunda expansión, perdón, de segundo orden y ver el laplaciano logarítmico de orden 2 o no sé cómo llamarle, que ya se sabe. ¿De acuerdo? Este año salió un artículo donde estudian todas las expansiones de Taylor del laplaciano fraccionario, ¿de acuerdo? Entonces ya se sabe que sí ese objeto sí va a existir, pero ya este caso nosotros en este año, en el 22, pues lo descartamos. ¿Por qué no puede ser 4 sobre n? Fíjense, en la diapositiva anterior, lo que les dije, déjenme hacer la expansión respecto a 2s estrella. Cuando hago la expansión respecto a 2s estrella, me queda justamente este 4 sobre n. Entonces, en este caso, el 4 sobre n corresponde al caso crítico. Los problemas de exponente crítico, ya se los mencioné anteriormente, son mucho más difíciles, perdemos compacidad y hay que meterse con un montón de herramientas bastante feas para tratar estos problemas. Y nosotros no nos queríamos salir del contexto de estas soluciones de energía mínima, variedades de Néjari, etc. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿cuáles son las ideas que hay detrás de la prueba? Pues en realidad es que hay un montón de expansiones de primer orden alrededor de ese. ¿Para qué? Para todo. Para las normas en los espacios LP, para los laplacianos fraccionarios, los funcionales, todas las cotas de energía, etcétera. Hay que ver que nada dependa de ese o que todo esté bien comportado respecto a ese cuando se va a hacer. ¿De acuerdo? Resultados uniformes al nivel fraccionario. Esto fue lo primero que hicimos y vimos que todo funcionaba y lo que nos motivó a trabajar esto. Y las últimas dos partes son el uso adecuado del método de la variedad de Néjari, pero para problemas logarítmicos, cosa que no existía en este momento cuando nosotros hicimos este artículo, ¿de acuerdo? Entonces tuvimos que echar a andar el método de la variedad de Néjari para caracterizar justamente quién era este límite de este problema no lineal. Y donde detrás, simplemente para hacer un análogo con el caso fraccionario, pues existe la desigualdad de Sobolev logarítmica. ¿De acuerdo? Entonces, ahora les voy a presentar simplemente unas ideas y ya con eso empiezo a cerrar mi charla. Entonces, a ver, si en el caso fraccionario había un funcional, había una variedad y había todas estas herramientas, pues en este caso yo puedo hacer más o menos lo mismo. Entonces, consideramos en general, no tenía por qué venir de un límite, simplemente partimos de este problema, del laplaciano logarítmico de u igual a mu veces logaritmo natural de u por u, en donde tiene que estar, y un mu entre 0 y 4 sobre n. No le pegamos al 0 ni al 4 sobre n, que es malo por las razones que les acabo de dar. Y en este caso, el funcional de energía en este espacio toma más o menos la forma que ya sabíamos, y aquí este término no lineal toma una forma que no es de las estándar, ¿no? Ahí tiene una forma peculiar, pero que es el que tiene que ser. ¿De acuerdo? Este sale haciendo las cuentas, ustedes ven que este es el que tiene que salir. Pero lo más importante es esto, la variedad de Néjari, fíjense, nosotros podemos definir que este problema o los elementos que son solución a este problema son justamente los que están en esta variedad, es decir, tales que la forma bilineal asociada al laplaciano logarítmico sea igual a este término. Pero fíjense, yo les había dicho que esto no era una norma. Entonces esto tampoco tiene que ser una norma. Entonces aquí pues, se nos cae un montón de cosas y en particular pues hay que trabajarle bastante para transferir, para los que conozcan un poco del método de variedad de Néjari, lo que sucede en la norma del espacio de Sobolev sucede en la norma del espacio LP, a grandes rasgos, ¿no? Entonces en este caso pues no se podía porque estas cosas ni siquiera tienen por qué ser normas, ¿de acuerdo? Una de las cosas que había que hacer era justamente ver cómo se comportaban estas proyecciones de funciones phi c infinito de soporte compacto en la variedad de Néjari. Y esto se hace a través de ciertos escalares,
que se conocen muy bien en el caso clásico de Poisson, en el Poisson fraccionario, pero aquí no estaban disponibles a nuestra mano, que es lo que tuvimos que hacer, que existen estos escalares que nos proyectan a la variedad. Entonces, esto se hizo, como les dije, a través de un montón de expansiones de primer orden para todo, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es el gran obstáculo? Fíjense. Entonces, yo les dije, esta solución a este problema es equivalente a encontrar el minimizador sobre la variedad de Nehari de mi funcional. Pero fíjense, ¿qué pasa si yo tomo un V en la variedad de Nehari? Si recuerdan un poquito cómo era la definición, pero aquí les hice la cuenta, cuando yo evalúo, aquí me queda, cuando hago estas restas y elijo los elementos en esta variedad, me queda mu sobre 4 la norma en L2 de V. Pierdo totalmente el acceso a la norma en el espacio, ahí donde está, en el espacio H. Entonces, este fue un gran obstáculo que no supimos cómo sortear, pero nos enteramos después de este paper del 95 que nos habla de la desigualdad de Sobolev fraccionaria, logarítmica, perdón. Y que nosotros hicimos un pequeño refinamiento y sacamos las mejores constantes para este tipo de desigualdad. Lo que nos está diciendo esta desigualdad es que este término que aparece aquí está controlado por justamente la forma bilineal más ciertos términos que dependen únicamente de la norma en L2 de nuestro problema, ¿de acuerdo? Bueno, de nuestra función U, ¿de acuerdo? Entonces, esta desigualdad se conocía hace bastantes años, pero con constante óptima y un poquito en lenguaje moderno, sobre todo que es útil para los problemas logarítmicos, la hicimos nosotros en este otro trabajo, ¿de acuerdo? Y ya con esto concluyo mi charla. Lo que hicimos en este caso, y nada más les quiero mostrar el uso de esta desigualdad. Entonces, ahí cuando uno echa a andar el método de la variedad de Nehari, hay que hacer varias cuentas, hay que hacer varias cosas, y lo que uno tiene que hacer en un momento es demostrar esta proposición que nos dice que si uno tiene una sucesión en la variedad de Nehari tal que está el supremo de esta cantidad está uniformemente acotado, entonces UN está acotada en H. Entonces, si yo me agarro simplemente el problema aquí, pues no hay forma de sacarle la información a esto, ¿no? La información en H, no hay forma de que yo la saque. Entonces aquí es donde hubo que usar esta desigualdad de Sobolev. ¿Y cómo la utilizamos? Entonces, si nuestro funcional evaluado en los elementos de la sucesión está uniformemente acotado, pues usando esta igualdad rápidamente y despejando, pues yo puedo ver que la norma en el supremo sobre los n's de la norma en L2 pues va a estar uniformemente acotada. Entonces esto es gratis por el caso anterior. Pero si yo quiero ver o quiero extraer información en H, que es la que no tenemos, lo que puedo hacer es ver el funcional de energía, tomar todos los términos que a mí me servían y puedo acotar este término de la no linealidad que está en el funcional J y acotarlo utilizando la desigualdad de Sobolev fraccionaria, que es en este caso, ¿de acuerdo? Es en este primer término. Como el mu yo lo elegí entre 0 y 4 sobre n, es decir, que no tocara el crítico, que no fuera 0, yo lo que puedo hacer después de ciertas cosas, puedo ver que el supremo sobre todos los n's de la forma bilineal está acotado por alguna otra constante, ¿de acuerdo? Y por último, como en la forma bilineal estaba escondida la norma en UDH, y estos son puros términos que se pueden controlar con la norma en L2, los puedo acotar por la constante 1, ¿de acuerdo? Entonces, en conclusión, pues para este tipo de problemas logarítmicos ya ahorita hay bastante más avance, pero para el momento en que se hizo esto, pues había que demostrar otra vez muchas cosas a mano, que la variedad estuviera bien definida, que pudiéramos utilizar algún tipo de desigualdad de Sobolev, etcétera, para poder demostrar que los problemas se comportaban bien. Ya el teorema, y ya con esto termino, el teorema finalmente lo que nos dice es que gracias a que todo está bien controlado, a que el problema en la variedad de Nehari logarítmica lo podemos manejar, pues uno lo único que tiene que ver es que la energía converge a lo que tiene que converger y las soluciones de energía mínima, por tanto, convergen a las soluciones de energía mínima. ¿De acuerdo? Y eso fue todo de mi parte. Muchas gracias.
¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, se me hace muy interesante esto de adaptar o modificar o expandir el símbolo de la parcial. ¿Lo han intentado con algún otro tipo de parcial que no sea elíptica? No sabría decirte ok. exactamente, pero esa es una pregunta interesante, porque sí, al final, si ves la motivación del logarítmico, fue una vil expansión de orden 1. Ahí, como les decía, hay expansiones de más órdenes y ya se han sacado todos los operadores que salen del Laplaciano fraccionario con todas las expansiones de varios órdenes. Sí, gracias. Y la segunda sería, en términos de los pseudooperadores diferenciales, no sé si has intentado, por ejemplo, en vez de pasarlo a la versión débil, tratar de motivar, digamos, la solución usando una representación integral de pseudooperador diferencial. Porque ahí sí, el símbolo no lo tienes que reducir a nada. O sea, directamente te aparece en el pseudooperador. No sé si eso también lo han buscado, intentado. Y comparar con este resultado. No, fíjate Ya, que esa sí no la hemos planteado. Esa pregunta no la hemos planteado. Y de hecho no sabría exactamente por dónde empezar. Pero sí, es interesante. Y como ves, todos los resultados son bastante nuevos. En el 2019 salió el primer paper de Laplaciano logarítmico y de ahí para el real. ¿De acuerdo? Entonces hay todavía mucho campo fértil en esta área. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, sí. Que prolifera mucho el cálculo fraccionario y veo que van siguiendo los pasos del cálculo clásico. ¿Qué ventajas se han obtenido realmente en el fraccionario como para decir que supere al clásico? De acuerdo, ok. Entonces, no sé exactamente a qué te refieres con cálculo fraccionario o entendido desde qué punto. Desde el punto de vista de los operadores estos que les mostré de espacios de Sobolev fraccionario, estos son viejísimos, estos son de bastantes años. Lo que se le encontró aplicación a estos espacios que antes se definían por interpolación, este tipo de cosas, fue justamente aplicaciones en donde hubiera interacciones locales, no locales o interacciones de gran alcance. Por ejemplo, de los modelos clásicos que funcionan o representan mejor la realidad con un laplaciano fraccionario son los modelos epidemiológicos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahora en la pandemia, piénsenlo, nosotros estábamos en México y de pronto empezamos a escuchar cosas del COVID que venían desde China. ¿Por qué desde China si nosotros estamos bastante lejos? Entonces, ¿cómo se empezó a propagar el a través de viajes, por ejemplo, en avión? Un laplaciano fraccionario te va a representar mejor, digamos, grosso modo, este viaje en avión, esta interacción de largo alcance respecto a un operador clásico laplaciano que te ve la difusión en una pequeña región. ¿Ese Saldaña que apareció ahí, Joan Saldaña? No, Alberto Saldaña. Sí, que es con el que encontramos en el primer trabajo que les mostraba por acá. Joan Saldaña. Sí, entonces es que hay una pequeña cuestión que no sé. Hay gente que el cálculo fraccionario lo ve como el cálculo de las derivadas de Caputo, de este tipo de cosas. Y aquí es espacios de Sobolev fraccionarios, como es otro punto de vista. Pero las dos áreas tienen la misma tendencia, que es tratar de generalizar desde el punto de vista de modelado los fenómenos que estamos viendo y que derivadas de cierto orden se adaptan mejor que las otras. En este caso, el ejemplo más sencillo que puedo dar es este de la pandemia. Una interacción de largo alcance que un laplaciano nunca te la va a modelar, un laplaciano fraccionario sí lo puede hacer. No lo conozco, entonces no. Pero bueno. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Muchos. Bueno, si no tienen más preguntas o comentarios, agradecemos nuevamente a la exposición. Y pues muchas gracias por asistir al seminario. Muchas gracias. Sí, gracias a ti.